velocidad, ¿sí? Lo que se hace es determinar distintas velocidades, ya lo vamos a ver, ¿sí? Y de acuerdo a esas distintas velocidades nosotros podemos determinar que un hormigón es mejor o peor. Pero no es como en el caso, por ejemplo, de los metales, donde se determina, no sé si me están escuchando, por favor contéstenme, porque Sí, yo profe, seguía se escucha. hablando. ¿Se escucha? Bien. Sí, profe. Y se ve. Sí. Bien. Entonces, lo que decimos es que en el caso de los metales es mucho más fácil porque uno determina ya, y ya está determinado por medio de una tabla, esas velocidades. En el caso del hormigón no es tan fácil, porque el hormigón es un material que nosotros diseñamos, por lo tanto nosotros diseñamos y también depende de cómo lo elaboramos, cómo lo colamos al hormigón, ya lo vamos a ver cuando estudiemos hormigones, y vamos a tener diferentes tipos de hormigones, ¿sí? Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos, fíjense, tenemos una fisura, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que nosotros podíamos estudiar con ultrasonido grietas que fueran superficiales, en este caso, subsuperficiales y internas? Bueno, fíjense, en este caso tenemos una grieta que ya la conocemos, la estamos viendo la grieta, pero lo que queremos, lo que necesitamos determinar de esta grieta es qué profundidad tiene la grieta. Bueno, con un ensayo de ultrasonido podemos determinar esa profundidad. Volvemos de nuevo con el método que les expliqué recién, dejamos el palpador emisor a una distancia X de la grieta, y ponemos el receptor a la misma distancia X de esa grieta. La onda lo que va a hacer es transmitirse por acá cuando encuentre la grieta o el aire, que decíamos que no se transmite, lo que va a hacer es bordearla porque la onda tiene que llegar a donde está el receptor, por lo tanto, lo que va a hacer es bordearla y va a llegar al receptor. De esa forma nosotros vamos a poder determinar cuál es la distancia o la profundidad que tiene esa grieta. En este otro caso podemos ver una grieta que está inclinada, ¿sí? Lo que vamos a ver es ir moviendo el palpador y lo que nos va a ir dando es, bueno, en este caso, acuérdense que todo es cuánto demora la onda en llegar del emisor al receptor. Bueno, en este caso lo que va a ir bordeando la grieta y luego va a subir hasta el receptor. Si nosotros seguimos moviendo el receptor, vamos a ver cómo la grieta, cómo la onda se va a ir moviendo y va a ir largando diferentes tiempos. Por lo tanto, lo que yo voy a poder determinar es hasta dónde llega esa grieta, ¿sí? Fíjense lo útil que es utilizar un equipo como este. Bueno, decíamos entonces que la interpretación de los datos se hacían por medio de la velocidad del pulso, ¿sí? Donde nosotros conocíamos las distancias, porque las distancias las poníamos nosotros, y lo que nos daba el aparato era la lectura en microsegundos. Bueno, en el caso, lo que decíamos que en el caso de hormigones, ¿sí? Como los hormigones tienen diferentes densidades, lo que nosotros, esto está establecido por supuesto en la norma, donde estas personas han estudiado justamente ese pasaje de onda, esa velocidad de pasaje de onda, ¿sí? Cómo se relaciona con la densidad del hormigón, ¿sí? Y ellos determinaron que para velocidades de onda menores a 2130 metros sobre segundo, dijeron que el hormigón, pudieron determinar que el hormigón es muy pobre. Aumentando esas velocidades, en este caso está mal acá, aumentando esas velocidades, ¿sí? Empieza a mejorar la condición del hormigón y a velocidades mayores de 4570 se puede decir que el hormigón es excelente.
Pero la pregunta sería, lo que nosotros queremos saber es conocer las resistencias del hormigón. Así como queríamos conocer la resistencia del acero cuando le hacíamos el ensayo de tracción, queremos conocer la resistencia del hormigón. Porque decir que una resistencia es buena o es regular, a dudosa o es pobre, no sabemos exactamente de qué valores que estamos hablando, ¿sí? Bueno, acuérdense que siempre cuando empezamos a estudiar ensayos no destructivos, dijimos que siempre se acompañaban los ensayos no destructivos con un ensayo destructivo. En este caso, entonces, si yo estoy teniendo, por ejemplo, una condición del hormigón regular o dudosa, y bueno, veré entonces de sacar un testigo, hacer un ensayo y veré a qué resistencia corresponde esta condición de regular o dudosa. Así que de esa forma puedo llevar a relacionar la velocidad del pasaje de onda con la resistencia, ¿sí? Si no, estoy hablando de estas condiciones del hormigón que en realidad me dicen que, por ejemplo, una condición de excelente, no sé de qué resistencia estoy hablando para una condición de excelente, ¿sí? Puede llegar a ser de un H17 puede llegar a ser mayores que un H17. Bueno, tengo que corroborar, ¿sí?, a qué condición le corresponde esta velocidad de 4570 a más, ¿sí? Bien. Bueno, tendríamos entonces ultrasonido. ¿Queda alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Vamos a ver entonces ahora por último líquidos penetrantes. Ahí lo ven en pantalla. Sí, profe. Bien, bueno, por último entonces, como ensayo no destructivo, vamos a ver líquidos penetrantes. La inspección por líquidos penetrantes es bastante, en algunos materiales se hace muy a menudo, ¿sí? No tanto en las construcciones civiles, pero sí, por ejemplo, en aviones se hacen mucho este tipo de ensayos. Bueno, la inspección de líquidos penetrantes es empleada para detectar e indicar discontinuidades que afloran en la superficie de los materiales examinados, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Cuando hacíamos ultrasonido, podíamos ver defectos en la superficie, por debajo de la superficie o bastantes internos, ¿sí? En el caso de los líquidos penetrantes, únicamente vamos a estudiar la superficie, lo que pasa en la superficie de los materiales. Bueno, ¿en qué consiste el método? El método es muy sencillo, consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente, por supuesto en la superficie a examinar. Este líquido penetra en las discontinuidades del material, y esto se debe al fenómeno de capilaridad. Después de cierto tiempo, hay que dejarlo un tiempo, la norma dirá cuánto tiempo tenemos que dejar este líquido que penetre. Se remueve el exceso y se aplica un revelador. Dice que el cual generalmente es un polvo blanco. Bueno, tanto el líquido penetrante, el líquido que va a penetrar en la grieta, como el revelador dependen del material que estamos ensayando, ¿sí? Que absorbe el líquido el líquido absorbe este polvo y que ha penetrado la discontinuidad, y sobre esta capa de revelador se delinea el contorno de la grieta que estamos analizando, ¿sí? Bien. Las aplicaciones
de los líquidos penetrantes tienen gran versatilidad, se utilizan desde inspección de piezas críticas, como los componentes aeronáuticos, se utilizan muchísimo, como les decía, hasta los cerámicos como vajillas de uso doméstico. Bueno, muchas de estas aplicaciones se hacen sobre metales, ¿sí? Se hace muchísimo sobre metales este ensayo, pero por supuesto que no es limitante, se hace también sobre cerámicos, por ejemplo, los cerámicos, siempre doy como ejemplo, porque me ha tocado hacerlo, sobre los cerámicos que son piezas para pisos, ¿sí? Piezas de cerámicos de piso, ¿sí? Bueno, muchas veces suele suceder que la empresa constructora, evidentemente constructora de edificios, compra una partida de cerámicos y cuando coloca estos cerámicos se encuentran que se empiezan, porque además los edificios, todas las propiedades tienen un movimiento, ¿sí? Empiezan a romperse, a quebrarse. Bueno, lo que se hace entonces es para tener una idea de lo que estamos colocando, es o para demostrar a la empresa que se le ha comprado el cerámico, que esos cerámicos venían fallados, lo que se hace es un ensayo de líquidos penetrantes, ¿sí? Bueno, ese ensayo, por supuesto, consiste en un líquido que es, como decíamos recién, en un líquido y un revelador que no son los mismos que se utilizan para los metales, por eso que siempre hay que hacerlo por medio de la norma, donde la norma exige que, entre otras cosas, primero que esté un tiempo, ese cerámico esté un tiempo en autoclave, después de que esté en autoclave, se lo deja un tiempo en una estufa a una determinada temperatura. ¿Para qué se lo pone en esa estufa? Y para sacar si el cerámico ha tenido humedades dentro de los poros o dentro de las grietas, para que se sequen esas humedades, ese líquido que tiene dentro de las grietas se seque. ¿Para qué se le quiere secar? Y se le quiere secar para que cuando se coloque el líquido penetrante penetre la grieta, porque si uno no lo seca al líquido que tiene en la grieta, cuando quiere colocar el líquido no va a penetrar y no va a poder realizar el ensayo, ¿sí? Bueno, después de ponerle el líquido, que dura un determinado tiempo, yo ya no me acuerdo cuánto tiempo, pero eso está en la norma, ¿sí? Cada vez que uno hace un ensayo siempre tiene que hacer referencia de la norma. Bueno, después de ese tiempo, saca ese líquido sobrante y le pone el revelador y ahí es donde se ven las grietas, ¿sí? La detección de la grieta es una detección visual, ¿sí? No es por medio, a lo sumo uno podrá tener una lupa y con una lupa ir mirando el ancho o el largo de la grieta, ¿sí? Acuérdense que con este ensayo nosotros no podemos ver profundidad de grieta, como recién veíamos con ultrasonido. Lo único que podemos ver es la grieta superficial. Bueno, también sirve para hacer esos ensayos. O sea, fíjense lo amplio de esta aplicación. Bueno, las ventajas de los líquidos penetrantes son la inspección por líquidos penetrantes, es extremadamente sensible a las discontinuidades abiertas en la superficie. La configuración de las piezas, es decir, la forma de la pieza a inspeccionar, no presenta un problema para la inspección, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando veíamos rayos X decíamos que la configuración de la pieza por ahí era un problema porque nosotros teníamos que poner la fuente, que largar el rayo y del otro lado tenemos que poner la película, y por lo tanto la película donde se va a plasmar lo que pasó del rayo. Bueno, por lo tanto, con piezas muy complejas o que no se podía acceder, era muy difícil hacerlo. Bueno, en este caso no representa gran problema, ¿sí? La configuración de la pieza. Son relativamente fáciles de emplear, sí, totalmente, brindan una buena sensibilidad, son económicos más que otros ensayos, y esto se debe también al técnico que hace el ensayo, ¿sí?
son razonablemente, no solamente por el producto que nosotros estamos usando, sino también por la mano de obra que estamos usando. Son razonablemente rápidos en cuanto a la aplicación, además de que el equipo también es portátil. Bueno, veíamos que el ultrasonido también era un equipo portátil. Se requiere de pocas horas de capacitación de los inspectores. Guarda con esto. Se requiere pocas horas de capacitación de los inspectores. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es aplicar primero, limpiar la pieza, ¿sí? Porque si no se limpia la pieza no se puede hacer el ensayo. Limpiar la pieza, aplicar el líquido y luego ver, después del revelador, ver lo que está pasando, ¿sí? Eso requiere pocas horas de capacitación, lo que no significa que es importante el ojo tecnológico, que así se llama, del que fue capacitado, del inspector, ¿sí? Las limitaciones generales de los líquidos solo son aplicables a defectos superficiales y para materiales no porosos, es evidente, no podemos hacer con materiales porosos. Se requiere de una buena limpieza previa de inspección. Los inspectores deben tener amplia experiencia en el trabajo, ¿sí? Por eso que le decía que esto no quiere decir que los inspectores no tengan experiencia en lo que están haciendo, ¿sí? Porque se necesita de ese ojo, de esa experiencia que tiene el técnico o el inspector para realizar el ensayo y para poder ver la problemática que tiene el material. Una selección incorrecta de la combinación de revelador y penetrante puede ocasionar falta de sensibilidad en el método, por eso es que siempre me tengo que remitir a la norma y tengo que utilizar el líquido penetrante y el revelador que me dice la norma para ese material, ¿sí? Es difícil quitarlos de rosca, ranuras, huecos, bueno, en este caso queda manchada la pieza. Bueno, si esa pieza está oculta entre otras piezas, no hay problema. Si esa pieza está a la vista, bueno, se va a ver la mancha y eso sería uno de los problemas. Bien, bueno, acá tenemos entonces lo que es la inspección, tenemos el material, tenemos la grieta. Esa grieta tiene una profundidad, la cual no vamos a poder determinar con el líquido. Se le coloca el líquido penetrante, se lo deja un tiempo, se limpia la superficie y se le coloca el revelador que me va a mostrar, o sea, va a quedar toda la grieta, va a quedar manchada o va a quedar de ese color, pero esto nosotros no lo vamos a poder ver, lo que vamos a poder ver es esto, ¿sí? Bueno, un poco lo que dice acá es lo que tenemos, que el corte del material presenta una grieta, la superficie del material se cubre con el penetrante, se remueve el exceso, se aplica el revelador, volviéndose visible el defecto, ¿sí? Bueno, dejaríamos entonces, terminaríamos con el teórico de lo que es de ultrasonido y líquidos penetrantes, y veríamos el práctico. Esperen que lo voy anotando, así ya. Bueno, dejamos entonces de compartir y lo que vamos a ver entonces es el práctico que nos estaba faltando, según lo que ustedes me informaron. El ejercicio 88 ya lo habíamos visto. Yo normalmente les hago el ejercicio 90, estos son de rayos X, y les dejo el ejercicio 89, que es aplicar un poco lo que vemos en el 90, para así seguir avanzando, ¿sí? Y no retrasarnos. Okay. Bueno, sí te escucho. Yo acá al 90 lo tengo, como que lo hicimos. Ah, el 90 también lo tiene. 90 de la también. guía de Educo. Sí, de la guía de Educo. Sí, de sí. la guía de Bazán, ahora te digo cuáles son para los que tienen la guía de Bazán. Es el ejercicio, creo que era el ejercicio 8.
Sí, el 8, profe. Era el ejercicio 8. Y el otro era el ejercicio 5, el 5 y el 8. ¿Sí? Bueno, entonces quiere decir que esos dos ejercicios ya los hemos visto. Vamos a ir entonces al ejercicio 91. Al 91, que es de rayos X, de rayos gamma, perdón. ¿Sí? No sé. Y vamos a ver los otros 3 ejercicios que nos faltan. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver el ejercicio 91. El 91 es el de Educo, que está en la página 20, yo lo tengo en la página 24, y Bazán, en lo que tienen el apunte de Bazán, está en la página, yo lo tengo en la página 85, que es el ejercicio 9. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice el ejercicio 91? Dice, determine la constante de decaimiento del cobalto 60 y del iridio 192, sabiendo que sus tiempos de vida media son 5,27 años y 74 días respectivamente, es decir, 5,27 para el cobalto y 74 días para el iridio. Bueno, ¿cuánto tiempo podrían utilizarse como fuente de emisión en detección de defectos? Bien, lo que tenemos que partir es entonces de la fórmula de rayos gamma. Espérenme que encuentre no lo tengo acá. Bueno, a ver si este anda, si no lo cargamos. Decíamos que la intensidad que se reflejaba en la placa para rayos gamma era igual a la intensidad 0 por E a la menos lambda por el tiempo. ¿Se acuerdan? Bueno, lo que nos está pidiendo el ejercicio es la constante de decaimiento, ¿sí? ¿Cuánto vale la constante de decaimiento? Y lo que nos da es el tiempo de vida media, ¿sí? Lo que nosotros en este tipo de fuente, en este tipo de fuente, como por ejemplo el cobalto, el iridio, que son fuentes radioactivas, ¿sí? Lo que siempre se calcula es la vida media de esa fuente, ¿sí? ¿Cuánta vida media va a tener ese isótopo? ¿Qué significa esa vida media? Y que ha ido perdiendo radioactividad a lo largo del tiempo y por eso se le dice vida media, ¿sí? Se le saca como vida media. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que si tenemos la vida media, o si se calcula la vida media, decimos que I es igual a esta fórmula, pero también decimos que la intensidad va a ser igual a I sub 0 por 1/2, que es la vida media que va a tener. ¿Sí? Hasta acá esto lo entienden. Porque yo parto, para poder relacionar, yo parto de esta igualdad. ¿Sí? Por eso me gustaría saber si lo entienden. Bueno, si se entiende esto, decimos entonces que si estas dos intensidades son iguales, podemos igualar estas dos fórmulas y decir que I sub 0 sobre 2 es igual a I sub 0 por E a la menos lambda por T, donde puedo simplificar I sub 0 y me queda que es 0,5 igual a E
Bueno, podemos decir entonces, si nos queda de esta forma, para no ir desarrollando todo, puedo, como tengo E y lo tengo elevado a la menos lambda por T, y lo que yo quiero sacar es lambda, quiero determinar cuánto vale lambda, la forma de determinarlo es por medio del logaritmo, ¿sí? Aplicando logaritmo en los dos términos, es decir, aplico logaritmo natural acá y aplico logaritmo natural acá, me va a quedar de esta forma. Como apliqué logaritmo por una de las propiedades que ya lo vimos cuando vimos el ejercicio 90, una de las propiedades es que esto que está el exponente pasa multiplicando, por lo tanto, puedo determinar cuánto es el logaritmo de 0,5, el logaritmo natural de 0,5 es menos 0,693, ¿sí? Y esto pasa multiplicando por el logaritmo natural de E, que es igual a 1. Ya lo habíamos visto la otra clase. Entonces, fíjense, me queda de esa forma resolver rápidamente y fácilmente cuánto vale lambda, ¿sí? Entonces, si digo que esto es menos 0,693 dividido el tiempo, ¿cuánto era el tiempo? Y el tiempo, esto es igual a menos lambda, por lo tanto siendo menos se me va. El tiempo, dijimos que para el caso del cobalto era de 5,27 años, pero lambda la tengo que pasar a segundos. Por lo tanto, digo que un año son 365 días, un día son 24 horas, una hora son 60 minutos, un minuto son 60 segundos. Bueno, si multiplico todo eso, digo que 365 por 24 por 60 por 60, tengo que es 31.536, y estos son segundos. ¿Está? Pero yo tengo 5,27 años, por lo tanto a esto lo tengo que multiplicar por 5,27. Si multiplico esto, lo vamos a poner ahí, multiplico por 5,27, me queda 166.194.720 segundos. Estamos lo que hemos sacado, lo que hemos transformado, ese tiempo de 5,27 que lo teníamos en años, lo hemos transformado en segundos para poder determinar lambda. Se va a cortar dentro de 10 minutitos, así que estén atentos. Bueno, pongo ese tiempo acá, entonces son 166, 194, 720, y digo entonces que 0,693 dividido me da que lambda es igual a 4,169 por 10 a la menos 9. ¿En qué unidades? 1 sobre segundo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Una consulta. ¿No? ¿Cómo? Una consulta. ¿Los 74 días entonces no se usan en ningún momento? ¿Los 74 días qué? Del ejercicio 91 que dice 74 días respectivamente.
Sí, ¿No se utilizan en ningún momento? ¿O no? sí, 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 porque acordate que 5,27 era el tiempo de vida media del cobalto 60. Otra de las cosas es que el tiempo de vida media es el tiempo de vida media de todos los cobaltos 60, ¿sí? No es que sea específicamente de este cobalto. No sé si me entienden. O sea, se calcula el tiempo de vida media, ¿sí?, del cobalto 60. Por lo tanto, cuando yo calcule cualquier cobalto que yo tenga 60, voy a saber que el tiempo de vida media es 5,27 años. Lo mismo para el iridio, ¿sí? 192. El tiempo de vida media del iridio 192 es de 74 días. Todos los iridios 192 tienen el tiempo de vida media de 74 días. ¿Queda claro eso? Lo que Sí. vamos a hacer ahora es, antes que se nos corte, así ya después empezamos con los otros ejercicios, lo que vamos a hacer es el del iridio. Decíamos, volvemos a plantear lo mismo. Tenemos el tiempo de vida media, ¿sí? Por lo tanto, hacemos el mismo planteamiento y hasta acá va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que va a diferenciar el tema del iridio? Que en vez de plantearlo como un año, nos plantea en días. Fíjense, nos dice que son 74 días, por lo tanto, decimos que un día tiene 24 horas. Una hora tiene 60 minutos. Un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, lo que haré es multiplicar. No sé qué pasó. Bueno, lo que haré es multiplicar entonces 24 por 60 por 60, me quedan 86.400 segundos. Pero me dice el ejercicio que son 74 días, por lo tanto que tengo que multiplicarlo por 74 días y eso me queda 6.393.600 segundos. Eso lo pongo acá. Porque todo el otro desarrollo es exactamente el mismo. Pongo el tiempo acá, el tiempo que me dio son de 6.393.600 segundos. Y esto me va a dar 193.600. Esto me va a dar que la constante de decaimiento es 1,08 por 10 a la menos 7, 1 sobre segundos. ¿Lo ven? Ay, me cojo un poco para que vean el pizarrón. ¿Están viendo el pizarrón? ¿Lo ven bien? Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces, de esa forma pudimos determinar entonces la constante de decaimiento del cobalto y del iridio. ¿Sí? Bueno, vamos a cortar acá porque quedan 4 minutitos para que no se nos corte en la mitad de un ejercicio y después volvemos a conectarnos, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, profe. Bien, cortamos y nos conectamos de vuelta.